Control mental. El control mental es la reforma, se refiere a la reforma del pensamiento o a la persuasión coercitiva. Y coerción es la presión que se ejerce sobre alguien haciendo uso de la fuerza o de la autoridad para impedir o limitar cierta acción o para obligarle a asumir determinada conducta. Pero también control mental implica un método más sofisticado de manipulación psicológica que se basa en medios muchas veces muy sutiles, más allá de la detención física y la tortura, según Hassan. Generalmente las personas que han sucumbido al control mental de un culto o una secta están convencidos de haber tomado la decisión de unirse al culto por su propia voluntad, y es porque el lavado de cerebro o el control mental que se ha ejercido sobre ellos genera cambios conductuales en las personas sometidas al control mental, que implican cambios fundamentales en el sistema de creencia. El control mental del culto puede definirse como la manipulación psicológica temporal o permanente por parte de personas que reclutan o adoctrinan a personas, influyen en su comportamiento y procesos mentales de acuerdo con los deseos de quien lidera el culto. Las personas bajo control no conocen quién es específicamente el líder. El adoctrinamiento lleva a la persona de tener creencias propias, criterio propio y una forma individual, personal de pensar y expresar lo que piensa y siente, adoptar las creencias de una autoridad, de un líder y de un grupo. Lo lleva de una mentalidad individual, que no necesariamente individualista, a una mentalidad de grupo, de colmena, regido por los deseos de una autoridad, de un líder, generalmente desconocido, invisible o que actúa desde la oscuridad, ¿no? La persona termina confiando en que la autoridad tiene los criterios para determinar lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, lo que debe hacer y lo que no debe hacer, lo que puede o no puede hacer justamente la persona adoctrinada. Y dentro del control mental, el concepto de control mental, surge el concepto de secta o culto. La palabra secta viene del latín secare, sectar, cortar, pero también se dice que puede venir del término secedere, separarse. En el fondo implica una ruptura. Vamos a ver más adelante cómo es este proceso de ruptura en la vida de una persona que es inducida hacia una secta o culto. En el diccionario Oxford se dice que es un sistema de culto religioso, como se expresa en ceremonias, o es la devoción u homenaje a una persona o cosa. Por lo tanto, se podría decir que no solamente las sectas o cultos se limitan al plano de lo religioso, que no solamente cada religión es un culto o una secta según esta definición, sino que también otros sistemas, otras agrupaciones como el sistema bancario y financiero, incluso la ciencia, nuestra sociedad en general también está deviniendo en culto, en secta. Más evidentemente ya lo era, solo que no éramos conscientes de eso, y muchas personas todavía siguen sin ser conscientes que estamos siendo inducidos hacia un culto o secta, el culto o secta de los líderes que gobiernan desde la oscuridad. ¿Y por qué estos también pueden denominarse sectas o cultos? La definición lo dice, es un sistema de culto que se expresa a través de ceremonias o protocolos, que también implica devoción o homenaje a una persona o cosa. ¿Y a quién o a qué le rinden homenaje? Por ejemplo, el sistema bancario y financiero, la sociedad en general, ese gran Dios, el dinero. Y ahora ese gran Dios que está en todas partes, omnisciente, omnipresente, que se llama VIRUS. Estas sociedades secretas que son formadas también por personas de lo que llamamos élite, rinden culto
a fuerzas de la oscuridad. Michael Langone, psicólogo especializado en sectas, dice lo siguiente acerca del concepto de las sectas. Secta es un grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa y que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos. Estas técnicas están diseñadas para lograr las metas del líder del grupo, trayendo como consecuencias actuales o posibles, consecuencias reales o posibles, el daño de sus miembros, los miembros de la secta, el daño también a los familiares de los miembros de la secta o a la sociedad en general, o las tres cosas, dado que la capacidad para explotar a otros seres humanos es universal. Cualquier grupo puede llegar a convertirse en una secta. Steven Hassan nos dice, muchas personas piensan que el control mental es un proceso ambiguo y místico que no puede definirse en términos concretos. En realidad, el control mental se refiere a un conjunto específico de métodos y técnicas como la hipnosis o el control del pensamiento que influyen en cómo una persona piensa, siente y actúa. Como muchos cuerpos de conocimiento, no es inherentemente bueno o malo. Si se utilizan técnicas de control mental para capacitar a un individuo para que tenga más opciones y conserve la soberanía sobre su vida, los efectos pueden ser beneficiosos. Por ejemplo, el control mental benevolente se puede utilizar para ayudar a las personas a dejar de fumar sin afectar ningún otro comportamiento, sin afectarlo de forma negativa. El control mental se vuelve destructivo cuando el lugar de control es externo y se usa para socavar la capacidad de una persona para pensar y actuar de forma independiente. Como lo emplean los cultos más destructivos, el control mental busca nada menos que alterar la identidad auténtica de un individuo y reconstruirla a imagen del líder del culto. Tengamos en cuenta que la secta, el culto que gobierna el mundo y que se está haciendo cada vez más evidente, aunque para muchas personas esto aún pasa desapercibido, ha hecho también un trabajo progresivo a lo largo de varias décadas para incluso cambiar y retorcer este concepto de secta para que la gente lo asocie casi exclusivamente con grupos religiosos extremos. Y esto tiene dos propósitos: para desviar la atención de ellos mismos, de que el gobierno oculto es en sí mismo una secta, pero también para que desde esta visión extrema de lo que es una secta oculto, desde esta percepción de que los cultos y sectas siempre son muy peligrosas, poder lograr el apoyo de la población, de un colectivo, para poder entrar a atacar, para poder controlar, ¿no? Generar o desplegar sus tácticas de control, como con el consentimiento de las personas que supuestamente quieren luchar en contra de esa secta o ese culto. Pero de esta manera, desviando nuestra atención de lo que es de forma general una secta oculto y tergiversando nuestra percepción de este concepto, han logrado también desviar la atención de ellos mismos, de la población hacia ellos mismos, como los perpetradores, los que están siempre conspirando en contra de los adeptos, que somos la población en general. Hassan desarrolló el modelo BITE, BITE, en español, pues si se leyera como una palabra sería BITE, para ayudar a las personas a determinar si un grupo está practicando o no un control mental destructivo.
Este modelo ayuda a las personas a comprender cómo los cultos suprimen la singularidad y creatividad de cada miembro. Además, representa el control del culto sobre el comportamiento, el intelecto, los pensamientos y las emociones de un individuo. En el próximo video veremos con mucho más detalle cada componente de este modelo BIT. Para que puedas ver, para que puedas tú hacer la conexión entre el concepto de secta y culto y toda la explicación, el desarrollo que hace Hassan con respecto a la actualidad del colectivo humano. Es importante comprender que el control mental puede determinarse cuando el efecto general de estos 4 componentes del modelo BIT promueven la dependencia y la obediencia a algún líder o a alguna causa. No es necesario que todos los elementos de la lista estén presentes. Los miembros del culto mentalmente controlados pueden vivir en sus propios apartamentos, tener trabajos de 9 a 5, casarse, tener hijos y aún así no pensar por sí mismos ni actuar de manera independiente. Todos estamos sujetos a la influencia de nuestros padres, amigos, maestros, compañeros de trabajo, etc. Cuando esta influencia ayuda a alguien a crecer y a mantener un lugar de control interno, es saludable. La influencia que se usa para mantener a las personas insensibilizadas y dependientes no es saludable. El control mental destructivo no solo lo usan los cultos. También existe un modelo BIT en relación con la trata de personas, con el terrorismo, pero el modelo que vamos a ver lo puedes aplicar incluso a lo que estamos viviendo en la actualidad, que se está haciendo cada vez más evidente, y esto no es para generar temor, no es para alimentar el temor que puedas tener, sino justamente para que tomes conciencia del rol que estás teniendo dentro del sistema y empieces a tomar decisiones al respecto. Y una de esas decisiones supremamente importantes que hay que empezar a tomar es retomar el poder personal, retomar la soberanía, pero esto es imposible si no sabemos ni siquiera que hemos estado entregándolos nuestro poder personal y la soberanía sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras libertades. Y debemos empezar a tomar conciencia de esto, por lo menos para poder saber dónde estamos parados y para poder empezar a ver y a buscar y a conectar con soluciones verdaderas, para dejar de seguir obedeciendo sumisamente y pasivamente solo porque alguien ostenta el título de autoridad. Vamos a ver cómo todos hemos estado y gran parte de la población seguimos bajo tácticas de control mental que son usadas por los cultos, por las sectas y por la secta que nos gobierna para mantenernos en ese estado de sueño profundo, de impotencia, de no asumir responsabilidad por nosotros mismos y de total sumisión.